Muy buenas tardes, ¿cómo están? Paola, Hola, Julieta, ¿cómo estás? Jessy, ¿cómo va? Pamela, está Juan José y Celeste anda por ahí. Bien, chicuelos, iba a hacer la clase recuperatorio mañana, pero no voy a poder, así que la pasé para el martes a las 3 de la tarde. Quien no pueda ver la clase, no se preocupe. Buenas tardes, Pamela, que la clase va a quedar grabada, ¿sí? Cualquier cosita. Después yo les voy a estar enviando al grupo de WhatsApp el enlace del Meet para el día martes, quien se pueda conectar, obviamente. Bien, chicos, clase de hoy vamos a hablar de trauma y de duelo, ¿sí? Así que vamos a empezar con este temita el día de hoy, ¿sí? El duelo no sigue un proceso lineal y puede manifestarse de manera diferente en cada persona, mientras que el trauma es una respuesta emocional intensa, ¿sí? Y persistente a eventos o experiencias abrumadoras y potencialmente dañinas. Así que ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el trauma. Vamos a hablar un poquito de la definición y el origen, ¿sí? Se define como el resultado de la exposición a un evento estresante, ¿sí? Inevitable, que supone los mecanismos de afrontamiento, ahí está, de una persona, ¿sí? En realidad la palabra trauma proviene del griego, que significa herida, ¿sí? Entonces se refiere a un evento que afecta nuestro sentido de seguridad y nuestro sentido de bienestar, generando creencias falsas o creencias, digamos, destructivas sobre nosotros mismos y también sobre el mundo, ¿sí? A ver, hay sucesos o eventos extraordinarios en nuestras vidas en las que nos pasan cosas que no sabemos nosotros cómo manejar, ¿sí? Nos llegan por sorpresa y no estamos preparados muchas veces para afrontarlos, ¿no? Entonces, los eventos, eso podemos incluir, por ejemplo, a ver, accidentes, por ejemplo, desastres naturales, terremotos, la propia muerte, ¿sí? Podemos incluir también ahí abusos físicos, abusos emocionales, abusos sexuales, ¿sí? Como son los ataques físicos, como son la violencia. Todos esos eventos nos pueden causar emociones muy fuertes y hasta traumas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un trauma? Esta palabrita que deriva del griego que significa herida. ¿Sí? Si vamos a una definición más exacta, un trauma es una herida, ¿sí? Duradera, que puede ser provocada por varias situaciones. Entonces, cuando nosotros oímos hablar de trauma, lo asociamos a problemas originados por grandes desastres naturales como terremotos, como huracanes, ¿sí? Y también aquellos causados por el hombre, las guerras, los accidentes, pero también podemos nosotros definir trauma como una emoción o como una impresión, digamos, negativa, fuerte, que produce daño, un daño que es duradero en el tiempo. Bien, entonces un trauma surge tanto porque un individuo ha sufrido recientemente, por ejemplo, un miedo de gran intensidad, o porque esa persona se ha sentido incapaz de manejar un peligro real o un peligro potencial, ¿no? A ver, acá vamos a destacar la importancia de sufrir un trauma durante la infancia y la adolescencia, como por ejemplo cualquier tipo de abuso, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea sexual, violencia doméstica, el suicidio, por ejemplo, de un ser querido, ¿bien? Que eso nos puede conducir a trastornos mentales y trastornos físicos crónicos,
bien, que afecta a los sobrevivientes por el resto de su vida, ¿no? De hecho, hay estudios, digamos, que demuestran que sufrir traumas durante la infancia o la adolescencia es el factor que mayormente contribuye al inicio temprano de enfermedades mentales, como es, por ejemplo, la depresión, ¿sí? Como es, por ejemplo, la ansiedad, como es, por ejemplo, el abuso de sustancias. ¿Bien? Entonces, el trauma también tiene impactos. Ay, a ver qué toqué. Ahí. No, ahí está. No podía pasar de filmina. Perdón. El trauma, como le decía, también tiene impacto. ¿Cuáles son los impactos del trauma? Pueden ser causados, como dijimos antes, por situaciones de estrés agudo o situaciones de estrés crónico que produce consecuencias negativas. A ver, todos los eventos adversos de la vida pueden tener un impacto traumático, ¿sí? En cada uno de nosotros. El trauma psicológico se caracteriza más que nada por un sentimiento de miedo muy intenso, ¿sí? Por indefensión, ¿bien? Por pérdida de control, ¿sí? Por amenaza, y todos esos eventos destruyen los sistemas de protecciones normales que a las personas les proporciona una sensación de control, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a la importancia, ahí vamos a pasar a lo que es la importancia del trauma, radica en cómo nosotros, cómo nos cambia la visión, ¿sí? De la persona en sí misma y del mundo en sí mismo. Ese cambio que se produce marca un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. O sea, la forma en la que las personas se ven afectadas depende mucho de la historia personal, el tipo de situación traumática, ¿sí? La circunstancia también que rodea esa situación traumática y los esquemas cognitivos centrales de cada uno de nosotros, como también la resiliencia que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo anteriormente les hablaba de los traumas estos que se producen en la infancia y en la adolescencia que suelen durar para toda la vida. Antes de pasar a voy a seguir hablando acá un poquito de esto. En la infancia hay muchas amenazas que uno recibe y son percibidas provenientes de ciertas señales afectivas y la accesibilidad del cuidador, más que lo que es un peligro real, un peligro físico real. Tenemos nosotros cuando en nuestra infancia sufrimos muchas veces lo que son los traumas ocultos, que se refiere a esta incapacidad que tiene el cuidador para modular la desregularización afectiva, los afectos que nos dan los mayores cuando nosotros somos 5. Y si nos vamos a basar en lo que es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la sintomatología postraumática incluye esto de la reexperimentación del trauma, ¿sí? Y la activación de los mecanismos que cada uno de nosotros tenemos como defensas. Bien, y el trauma también está relacionado con varios trastornos. Por ejemplo, lo que es el trastorno afectivo, los trastornos psicóticos, los trastornos de personalidad, la angustia, los trastornos de somatización, los TOC, ¿sí? El uso de sustancias, el abuso, mejor dicho, de sustancias, ¿sí? Los trastornos disociativos, ¿sí? La disociación en realidad, ¿qué es? Es un mecanismo de defensa, ¿bien? Ante esa imposibilidad que nosotros tenemos de integrar la experiencia esta traumática.
Bien, entonces nosotros desde el año 1980 se consideró a todo lo que son los eventos traumáticos como una experiencia humana habitual, ¿sí? Pero más allá de eso, el trauma en la infancia y el trauma en la adolescencia, que es común, ¿sí? Se puede considerar también normativo. Pero todos los traumas que nosotros vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, como les dije antes, nos marca para nuestra vida adulta, ¿sí? Y al tener también ciertos traumas desde pequeño, nos puede llevar a, en la vida adulta, padecer algún tipo de trastorno, ¿sí? Entonces, hay algunos síntomas que pueden indicarnos si alguien ha sufrido algún trauma reciente, ¿sí? En muchas ocasiones la persona que sufrió un trauma reciente lo recuerda todo, ¿sí? En otras ocasiones esa persona hará todo lo posible para tratar de borrar ese trauma, ¿sí? Y muchas veces también uno piensa que no ha dejado ninguna marca emocional, ¿sí? Entonces, si alguien realmente quiere reconocer su trauma emocional, ¿sí? En ustedes mismos, en alguna persona por ahí cercana, ¿sí? Hay algunos síntomas comunes que podemos hablar de un trauma. ¿Cuáles son esos síntomas? Por ejemplo, no poder dormir o el sufrir pesadillas por la noche, ¿sí? Cuando uno tiene un trauma reciente, lo más seguro es que recuerdes durante la noche el evento que te causó realmente el trauma, ¿sí? Otro síntoma es, por ejemplo, mayor irritabilidad, ¿sí? Uno tiene mucha más sensibilidad a cualquier circunstancia, ¿sí? Más que nada aquellas circunstancias que son percibidas como esa situación que nos ha dejado ese trauma duradero. También uno puede sentir ansiedad, nerviosismo en todo momento, ¿sí? Bien. A ver, algo que no les va a ocurrir antes, pero que ahora sí lo van a percibir como nervioso por casi cualquier cosa, ¿sí? Lo mismo que el otro síntoma es el miedo ante cualquier situación, ¿sí? Bien, tener miedo incluso de una forma normal hasta en el día, en el quehacer cotidiano, ¿sí? Entonces, los traumas, en la parte de psicología, ¿sí? Hay hay una clasificación, ¿sí? De el trauma, según Leonard Ter, que lo postuló en el año 1994, que tenemos trauma tipo 1, trauma tipo 2, trauma mixto, esto ténganlo siempre presente a los diferentes tipos de trauma, trauma complejo, trauma relacional, trauma secundario, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bien, esto ténganlo en cuenta porque está bueno que el día de mañana, cuando ustedes apliquen los primeros auxilios psicológicos, puedan darse cuenta si tiene algún tipo de trauma y qué tipo de trauma tiene. ¿Sí? Tenemos trauma tipo 1 que se caracteriza por que es producido por un evento único, un evento que es repentino, un evento que es extraño, ¿sí? Donde la persona no suele, ir acompañado de un dolor muy intenso, ni de adormecimiento psíquico, ni de baja autoestima, ni problemas severos con la personalidad. Vamos a dar un ejemplo de trauma tipo 1, un accidente de coche, ¿sí? De auto, de vehículo, grave, en el cual
una persona resulta herida, pero sobrevive. ¿Sí? ¿Se imaginan esa situación? Un accidente de auto que es grave, donde hay una persona que está herida, pero esa persona sobrevive. Es un evento único, es un evento repentino, ¿sí? Que puede causar un trauma significativo, pero no necesariamente lleva problemas de personalidad o de baja autoestima a largo plazo. ¿Sí? Después tenemos trauma tipo 2. ¿Bien? ¿Qué ocurre como respuesta a un estresor crónico? Acá puede haber miedo, puede haber ausencia de sentimientos respecto al trauma inicial, ¿sí? La persona está negada, ¿sí? Reprime, puede haber disociación, autoanestesia, autohipnosis, ¿sí? El individuo puede identificarse con el agresor y puede haber también lo que son conductas autodestructivas, ¿sí? Y todos esos factores van a afectar el funcionamiento y el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Ahora, un ejemplo de trauma tipo 2 para que ustedes vayan ahí relacionando. Un niño, ¿sí? Un niño que crece en un hogar con violencia doméstica constante. Bien, lo tienen ahí, lo imaginan en su cabeza. Es una exposición crónica a ese estresor, que es la violencia, ¿sí? Que puede llevar a estrategias de defensa como es la disociación, ¿bien? Y que afecta el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos trauma mixto. ¿Qué es el trauma mixto? Es producido por un evento único, por un evento repentino, como pasa en el trauma tipo 1, pero en el trauma mixto deja secuelas severas y deja secuelas crónicas. Por ejemplo, la muerte. Por ejemplo, la pérdida del hogar. Por ejemplo, como les puse ahí, la desfiguración. Por ejemplo, el embarazo producto de una violación. ¿Sí? Otro ejemplo, una persona, por ejemplo, que sobrevive a un terremoto, ¿sí? Que es un evento único, que es un evento repentino, ¿sí? Que pierde su casa, su hogar, que pierde a varios seres queridos. Está enfrentando secuelas severas, secuelas crónicas, como es, por ejemplo, la desfiguración. Ese sería un trauma mixto, ¿sí? Porque es un evento único, porque es un evento repentino, pero que deja secuelas. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Díganme si voy muy rápido, porque por ahí me engancho yo y voy rápido. ¿No? Genial. Bien, trauma complejo. Resulta de una exposición prolongada, repetida y extensa a acontecimientos traumáticos. Ejemplo, los prisioneros de guerra, ¿sí? Que sufren tortura, que sufren abusos repetidos durante un periodo largo de tiempo, bien prolongado, ¿sí? Están ante una exposición continua a ese o a esos eventos traumáticos, ¿no? Y eso lo puede llevar a un evento traumático complejo. Por otro lado, tenemos trauma relacional, ¿sí? Que surge por el fallo en el ambiente de crianza, ¿sí? Alteración del vínculo de apego, falta de validación empática, contención y comprensión. El trauma relacional es acumulativo, ¿sí? Como pasa en el caso de violencia familiar. Bien, por ejemplo, un niño que experimenta negligencia emocional y falta de
de validación empática por parte de sus cuidadores, de sus progenitores. Esa falta de apoyo, esa falta de contención, lo puede llevar a un trauma relacional acumulativo, ¿sí? Como les puse ahí, como en el caso de violencia familiar. Por otro lado, tenemos trauma secundario, ¿sí? Que ocurre cuando un individuo observa a otro experimentar un trauma y que siente paralelamente las mismas respuestas emocionales que esa víctima. ¿Sí? Por ejemplo, el terapeuta, ¿sí? El psicólogo, por ejemplo, o el trabajador social, que trabaja con víctimas de abuso sexual, ¿sí? Y comienza a experimentar síntomas similares a los de su paciente, como son las pesadillas, como es la ansiedad, debido a esa exposición constante a las historias traumáticas del otro. Y todos podemos sufrir trauma secundario, ¿sí? Nosotros, trabajando o ayudando en primeros auxilios psicológicos, también podemos sufrir algún tipo de trauma, ¿sí? Y está bueno que ustedes también puedan experimentarlo y saber qué tipo de trauma están sufriendo, ¿sí? Todos los traumas tienen un evento desencadenante. El tema es saber identificar ese evento desencadenante, ¿sí? Todos los sucesos traumáticos son eventos que tienen el potencial de provocar sufrimiento significativo, ¿sí? Y sobrepasar los mecanismos, las habilidades naturales de los seres humanos, ¿sí? Son eventos como extraordinarios, ¿bien? Que salen de la experiencia humana común, ¿sí? Y generalmente producen fuertes reacciones emocionales, físicas, conductuales, espirituales a aquellas personas que lo viven. Entonces, ahí te dejo, Constanza. Entonces, podemos haber llegado a desarrollar un trauma emocional si sufrimos eventos. Constanza, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te ¿Cómo hago una estás? consulta. ¿Un veterano de guerra, por ejemplo, podría sufrir un trauma complejo o mixto? Quizás depende de la situación que haya atravesado Claro, en el conflicto bélico o dónde hay, entraría, por ejemplo. hay que ver primero si exactamente la historia, qué fue lo que le pasó, pero puede entrar dentro de trauma complejo, como también trauma secundario, también porque él está en una situación donde constantemente también observa los traumas de sus compañeros y puede experimentar también la misma respuesta, digamos, respuesta emocional, ¿sí? Puede también entrar en lo que es trauma mixto, ¿sí? Con el tema de las muertes, por ejemplo, la pérdida de compañeros, ¿sí? Que deja todas secuelas severas, secuelas crónicas, la desfiguración, o sea, la pérdida de un miembro del cuerpo, puede entrar en... Perdón, Sí, el hecho de quizás tener que participar del conflicto y tener que quitarle la vida a otra persona y ese tipo de situaciones así también deben sumar, ¿no? A una totalidad del trauma que puede llegar a quedarle. sí, más que nada, entonces ahí podemos tirarnos para lo que es trauma complejo y trauma secundario. Sí, sí, sí. ¿Bien? Nada de nada. Bien, entonces le decía, con respecto a los eventos
desencadenantes. Tenemos, por ejemplo, ya ahí le puse algunos ejemplos, hay muchísimos más. Uno de los eventos desencadenantes puede ser agresiones sexuales en la vida adulta, en la niñez también lo podemos poner ahí, relaciones de parejas violentas, terrorismo, secuestro, torturas, muerte violenta de un hijo, abuso sexual infantil, maltrato infantil, accidentes, catástrofes naturales, también podemos incluir robos, asaltos, homicidios, por ejemplo, secuestros, ¿no? Violencia en todas sus manifestaciones, violencia de género, intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, sexual, accidentes graves, ¿sí? De medios de transporte, bueno, la muerte de un ser querido cercano, más si es debido a suicidio, por ejemplo. Bueno, todo lo que es desastres naturales, como pusimos ahí, incendios, terremotos, huracanes, todo con, digamos, resultados devastadores, ¿sí? Todo eso son desencadenantes, ¿sí? Pero el trauma, sin importar el origen, ¿sí? Lastima de tal manera la salud y la salud mental, lastima de tal manera la seguridad, el bienestar de la persona, ¿bien? Que esa persona puede llegar a desarrollar creencias falsas y creencias destructivas hacia sí mismo o hacia el mundo. Esas creencias pueden presentar o se pueden presentar, mejor dicho, en forma de pensamientos, ¿sí? Pensamientos como, por ejemplo, a ver, soy un infeliz, un incapaz, estoy indefenso, estoy solo, me van a atacar, soy malo, nadie me quiere, ¿sí? A nadie le importo, ¿bien? O otros pensamientos, por ejemplo, de soy incapaz de ser un buen hijo, un buen padre, una buena madre, soy incapaz de, no sé, cumplir mis horarios, de hablar en público, no sirvo para escribir, no puedo ser exitoso, no podré ser exitoso, no tengo ninguna esperanza. Todas esas creencias interfieren con la vida diaria. ¿Sí? Todas esas creencias dificultan el comportamiento de cada uno de nosotros. ¿Bien? Por eso es importante, dice la compañera, y lo voy a leer acá, por eso es importante, por eso es la importancia de la validación de un tutor a un niño, ¿sí? Totalmente. Si hay fallos en su crianza, debería tener un nuevo tutor. ¿Qué pasa acá en Argentina? No estamos capacitados todavía, como digo yo, para tomar, ya saben a qué, de dónde, no lo voy a decir porque me van a censurar el video, de tomar al toro por las astas, dijo uno, y poner las cosas en su lugar. No quiero decir cosas porque después, cuando lo subimos a YouTube, nos censuran. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, con respecto a trauma. ¿Hay alguna pregunta? ¿O hay alguna duda? ¿O alguien quiere acotar algo, contar algo, participar de alguna manera? ¿O no? ¿No? Vamos con lo que es duelo, entonces. Mica. ¿Dónde anda, Micaela? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, profe, como usted dijo, hay traumas que te dejan marcado para toda la vida,
pero ¿cómo se sobrelleva eso? Primero que nada, a ver, reconocer uno mismo que hay algo que nos duele, ¿sí? Que hay algo que nosotros ahora que somos un poco más adultos, más si pasó por ahí en nuestra infancia, algo, viste como cuando nosotros decimos algo que tengo acá que siento que no puedo sanar, primero identificar que algo te pasa, ¿sí? Claro, primero identificar que algo te pasa. Lo segundo estaría bueno poder hablarlo con alguien, ¿sí? Sea alguien cercano, un amigo, un familiar, con alguien que vos te sientas obviamente de confianza, de poder contar lo que te pasa. Eso ayuda más que nada a pasar por el proceso de duelo, porque cada uno cuando sufrimos un trauma, tenemos que pasar por un proceso de duelo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Y segundo, terapia, ¿sí? Esa sería la mejor manera. Dice Pame, es algo que lo puede sobrellevar, pero hay momentos que necesita llorar hasta que se tranquiliza y lo vuelve a sobrellevar. El llanto ayuda con la ansiedad, ¿sí? Y está bien llorar, está muy bien llorar, ¿sí? También pasa con el tema de los duelos, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, que uno dice, cuando no llorás, no superaste el duelo. No, tampoco es así. A ver, cada uno de nosotros, según nuestras experiencias, según eh, lo que hemos vivido en nuestra vida, vamos llevando nuestros duelos, nuestras batallas, como les digo yo, de maneras diferentes. Y cada ser humano es diferente. Lo que a mí me sirve no significa que le sirva a Paola, por ejemplo. Porque somos dos personas distintas, dos personas que nos criamos en distintos ambientes, que tenemos distintas experiencias de vida, ¿sí? Pam me dice que es su única cura porque le cuesta hablar mucho. Esa es otra cosa. ¿Sabes cuándo, Pame, nos cuesta hablar mucho? Cuando no encontramos la persona correcta para hablarlo. Ahí nos cuesta hablar mucho. Cuando no nos sentimos cómodos, cuando tenemos miedo de que nos juzguen, cuando tenemos miedo del que dirán, ahí nos cuesta hablar, ¿sí? Julieta dice, los duelos son difíciles de superar, sí, hay duelos difíciles de superar. También, como dije antes, va a depender de la resiliencia que tenga cada uno de nosotros, la manera que elaboramos cada uno de nosotros esos duelos. Ceci. Casi siempre un trauma, sobre todo cuando sos niño o adolescente, viene acompañado de la culpa también. Creo que la culpa es también lo que imposibilita hablar a las víctimas. Yo ahora te pregunto, Jessy, ¿culpa de qué? Que no, suponete que está instalado esto del caso de violación, pero ¿qué hiciste? ¿O por qué hablas ahora? ¿O por qué no hablaste antes? O La culpa que te sí, generan los demás. exactamente, el alrededor. Entonces creo que eso, eso es como algo extremo, pero suponete que si yo sufrí violencia por parte de mis padres, a mí los padres mismos te instalan, no, a mi papá me cagaba a palo peor, o los castigos eran mucho más severos, entonces como que siempre se invadila tu emoción y entonces eso genera culpa en la víctima. A ver, ¿cuándo se invalida tu emoción? Cuando vos estás hablando con una persona que no tiene ni idea de lo que es la escucha activa.
¿sí? Porque cuando vos me contás una experiencia o algo que vos viviste, y yo te digo, ay, bueno, che, si no seas tan exagerada, a mí me pasó 10 veces peor de lo que te pasó a vos. ¿Perdón? ¿Qué estoy ay, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? Invalidando, ahí está. Ay, se me había ido así. Lo que vos estás viviendo es tu dolor, es tu trauma. Si sentís culpa es tuya. Yo no tengo por qué hacerte sentir ni culpa, pero también es lo que uno deja entrar, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, el tema de la culpa, cuando por ahí a lo mejor nuestros padres nos comparaban con nuestros hermanos y nos decían, porque a tu hermana le va re bien en la escuela y vos no estudiás y qué sé yo. Y a nosotros nos entraba un poco la culpa, porque algo de razón tenía, pero la otra persona me estaba generando la culpa. ¿Sí? La culpa va acompañada también de los valores que tenemos cada uno de nosotros y la moral que tenemos y la ética que tenemos cada uno de nosotros, porque yo puedo hacer algo que para mí está bien lo que hice, pero para vos, Jessy, está mal. ¿Sí? Entonces vas a querer hacerme sentir culpable. Y yo digo, che, ¿por qué? Si yo no hice nada malo. ¿Sí? Pa me dice, una vez lo intentó y la única respuesta que tuvo fue que era una mentira, que eso era imposible. Exacto. Y Juli dice, ella en menos de un año perdió a sus padres y todavía le cuesta superar. Ahora vamos a hablar del tema de los duelos. No hay un tiempo estipulado para superar un duelo, ¿sí? El tema del duelo es, como dice ahí, una reacción natural, ¿sí? Ante la pérdida de una persona, de un animal, de un objeto, de algo que para cada uno de nosotros es significativo. Yo siempre pongo un ejemplo muy pavo. A mí me encantan las plantas. Soy malísima cuidando las plantas, muy mala. Y cada vez que se me muere una planta, yo paso por un proceso de duelo. Aunque al otro le parezca irrelevante e insignificativo. Obviamente que no lo voy a comparar a mi proceso de duelo porque se me murió una plantita que la amaba por no saber cuidarla, a que, por ejemplo, fallezca alguien querido. ¿Sí? Son diferentes tipos de duelos, pero son duelos, en fin. ¿Bien? Está relacionado mucho el duelo con ¿qué? Con la parte emocional, con la parte comportamental. ¿Bien? Y se manifiesta el duelo en forma de sufrimiento, ¿sí? En forma de aflicción cuando se rompe ese vínculo afectivo. El duelo en realidad, ¿qué es? Un proceso psicológico, ¿sí? Al que nos enfrentamos todos tras la pérdida de algo, ¿sí? A todos tarde o temprano vamos a vivir un duelo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, por definición, la pérdida de cualquier objeto, digamos, de apego, provoca un duelo, ¿sí? A ver, ¿qué varía? La intensidad. ¿Qué varía? Depende de la circunstancia, exacto. Varía, depende también las características de ese duelo, ¿sí? Que puede variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con ese objeto, ¿sí? De la propia naturaleza también de la pérdida, de la forma que tenemos cada uno de nosotros de ser, de la historia previa de cada persona, ¿sí? A mí me llegó a pasar, yo a principio, casi a principio de año perdí a mi abuela 89 años, no, perdón, 98 años, invertí los números, la dislexia me mató, 98 años, y me pasó algo muy extraño con una pariente muy cercana,
que me llegó a reclamar de que yo en el velorio de mi abuela no lloré. Lo cual obvio no contesté. A ver, una persona de 98 años, yo a mi abuela la adoro, ¿sí? Mi abuela toda la vida vivió al lado de mi casa, imagínate, yo me crié con mi abuela. Pero, 98 años, ¿ustedes qué creen? Que yo mi duelo ya no lo venía haciendo de hace desde que mi abuela tiene 80 prácticamente, ya vengo haciendo un duelo por mi abuela, porque sabían que en cualquier momento mi abuela iba a morir, iba a fallecer, ¿sí? A mí me dolió, les soy sincera, que esta pariente me haya como reclamado de que como que yo no estaba triste, como que ella era la única que podía llorar y los demás no. Cada uno procesa el duelo de diferente manera, ¿sí? Maricel dice, por eso es importante apoyar y acompañar a los niños cuando pasan estos duelos que para un adulto no son importantes. Exactamente. Un niño que pierde su juguete favorito pasa por un duelo. Nosotros creemos que los adultos solamente entramos en depresión, que solo los adultos podemos tener un trauma, que solo los adultos podemos tener duelos. No, los niños pasan constantemente por un duelo. El niño que deja de ser niño y pasa a ser adolescente, pasa por un duelo. Y somos nosotros los adultos los que le tenemos que acompañar en ese duelo. ¿Por qué pasan por un duelo? Porque su cuerpo cambia. Dejan de ser niños. Sí, a mí me pasa también, Jessy, constante. ¿Sí? Dice, después uno de adulto no sabe cómo superar ese duelo importante. Exactamente. Bien. Pame, ¿a dónde anda Pamela? No sé si querías decir algo, tenés la mano levantada. ¿O quedó levantada de antes? Bueno, a ver, el duelo casi siempre nosotros lo asociamos con inmediatamente a la muerte, ¿no? ¿Sí? Pero como dije antes, a ver, las pérdidas pueden ser diversas, ¿sí? La ruptura de una pareja, el cambio de domicilio, el cambio no hay problema, el cambio de profesión, ¿sí? El proceso de una enfermedad, ¿no? Una separación, exacto, ¿sí? Y hay aspectos claves del duelo. Uno, yo le dije que era emocional y era comportamental. ¿Por qué? Porque el duelo implica una respuesta emocional que es intensa y cambios en el comportamiento. Muchas veces uno, por ejemplo, ante alguna pérdida, ¿sí? De una persona, no hablo de muerte solamente, una pérdida de una persona, una amistad, vamos a suponer. Uno por ahí, muchas veces, cuando está en proceso de duelo, evita, por ejemplo, pasar por un lugar que te recuerde a esa persona. Entonces cambia nuestro comportamiento. ¿Sí? Ya no vamos a escuchar la canción, no sé, tal porque me recuerda a esa persona. Cambia nuestro comportamiento. ¿Sí? Y también tenemos emociones intensas. ¿Bien? Otro aspecto clave del duelo es que puede aplicarse a cualquier tipo de pérdida. Cualquier tipo de pérdida. El fracaso escolar, el divorcio, como dijo la compañera, la separación, problemas familiares, problemas económicos, ¿sí? La pérdida del empleo, ¿sí?
el pronóstico de una enfermedad grave, ¿bien? Es un proceso que es complejo, ¿sí? No es solamente un proceso psicológico, incluye también componentes tanto fisiológicos como sociales. Bien, cuando estamos pasando por un duelo, mayormente, ¿qué hacemos? Nos retraemos, no queremos estar con nadie. Constanza, decime, Sí, o quería saber, contanos. la frustración es un estilo de duelo, un tipo de duelo, dependiendo de que se aplique o no. Sí, sí, obvio. Sí, hay que ver por qué está frustrada. No, por ejemplo, como dijo recién el tema de lo escolar, si por ejemplo Sí, no fracasás o no te va como esperás en un estudio, en la facultad y te frustrás, o en el trabajo, o en una relación, incluso una relación de sí. amistad, una relación de pareja o de familia, A ver, esa frustración que puede generarte el no haber logrado lo que querías, sí, a ver, la ¿cuenta como duelo? frustración. Claro, la frustración y el duelo comparten algunas similitudes, ¿sí? Eh, a ver, puede surgir cuando hay una discrepancia, podemos decir, entre lo que uno espera y lo que realmente ocurre, ¿no? ¿Sí? Y la frustración es como un mini duelo, vamos a llamarlo así, donde la mente y el corazón, ¿qué hacen? Procesan y se adaptan a esa pérdida o a esa decepción. Ya si hablamos de duelo, el duelo suele ser un poco más profundo, ¿sí? Está más ligado a pérdidas muy significativas, eh, pero, por ejemplo, un fracaso escolar, como dije yo antes, eh, que cambió nuestro rumbo de vida, sí lo podemos tomar como un duelo. ¿Sí? Porque van prácticamente de la mano. ¿Sí? ¿Bien? Y la intensidad y la duración del duelo son proporcionales a la dimensión y al significado de esa pérdida. ¿Bien? ¿Y qué pasa? El proceso de duelo se transita por diversas etapas hasta lograr la aceptación total de esa pérdida. ¿Sí? Esas etapas del duelo no siempre se siguen de manera, digamos, lineal. ¿Sí? ¿Bien? Porque uno puede retroceder también, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el duelo nos confronta, podemos decir, con el misterio de la vida, ¿sí? Y nos lleva muchas veces también a reflexionar sobre el sentido de nuestras relaciones y el amor, ¿sí? El duelo, mira, acá lo había puesto, perdón. Los aspectos claves del duelo. Pensé que no había puesto PDF. Emocional y comportamental, aplicación amplia que se aplica a cualquier, como dijimos antes, a cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Es un proceso, como le dije, complejo, ¿sí? Que la intensidad y la duración va a ser en proporción a la dimensión y al significado de esa pérdida, y les había colocado ahí las etapas del duelo. Perdón, pensé que no se lo había puesto. Bien, siguiente, las características del duelo, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Es un proceso dinámico el duelo, ¿sí? No es un estado fijo. Todo lo que es el dolor y el estado emocional de la persona que está sufriendo un duelo cambia a lo largo del día y evoluciona a lo largo del tiempo. ¿Sí? A ver, la persona en duelo, ¿sí? Puede sentir hasta que el mundo se detuvo, pero el proceso continúa.
El duelo también yo les coloqué ahí que es normal, ¿sí? Todas las personas experimentan duelo ante una pérdida, ¿sí? Es dinámico también, los cambios de humor, las sensaciones de bienestar son normales durante un duelo, ¿sí? No siempre nos vamos a sentir de la misma manera, tiene un reconocimiento social, ¿sí? El duelo es tanto individual como colectivo. ¿Por qué? Porque el impacto de una pérdida muchas veces afecta a más de una persona. ¿Bien? También le coloqué que el duelo es íntimo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a experimentar el duelo de una manera única, ¿sí? Influenciado por factores como es nuestra personalidad, como son nuestras experiencias, como son nuestras relaciones con esa pérdida, ¿sí? Y ante la pérdida, por ejemplo, que yo les conté cuando falleció mi abuela, ¿sí? El duelo que viví yo, a mi manera, no fue el mismo que vivió ni mi hermana, ni mi prima, ni mi padre. Son todos diferentes, ¿sí? También muchas veces el duelo suele ser social. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, ¿sí? La pérdida, la muerte, suele ir acompañado de rituales y de actos sociales, ¿sí? Los funerales. Entonces también suele ser social y activo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el doliente, la persona que está en duelo, es el que debe participar activamente en su recuperación, ¿sí? Para que se pueda volver a adaptar. Jessy, decime. En caso, así como le pasó a usted, que puso de ejemplo, digamos, como que se juzgó su duelo de la manera en la que se lo atraviesa. Cuando eso ocurre, ¿es bueno explicarlo o mejor no decir nada? Mira, así como usted dijo. O no se explica el duelo, es inexplicable. Depende de las ganas y el ánimo que vos tengas. Yo iba a pelear. Te soy sincera, iba a pelear. A ver, el duelo es único y como yo digo, lo que uno siente es muy difícil que la otra persona experimente lo mismo, exactamente lo mismo que vos estás pasando, ¿sí? Eso de cuando alguien te dice, te entiendo o comprendo lo que te estás pasando. No, no comprendés lo que me está pasando porque me está pasando a mí, no a vos. Nadie puede comprender un sentimiento tuyo. ¿Se lo podés explicar? Sí, se lo podés explicar. Que lo entienda, Jessy, depende la empatía que tenga esa persona hacia vos. No todos lo pueden llegar a entender. Lo que pasa a cada persona es personal, exactamente. Yo puedo llegar a tener un imaginativo de lo que te pasa, pero no puedo sentir lo que a vos te pasa. ¿Sí? Lo que vos sentís, yo no lo puedo sentir, no es algo que me das una bolsita y me decís, Tomás, sentí lo que a mí me está pasando en este momento. ¿Sí? Puedo intentar ponerme en tu lugar, pero no voy a sentir lo mismo que sentís vos. No voy a tener la misma mirada que tenés vos, porque soy otra persona única y diferente. ¿Sí? Bien. Tareas del duelo va a ser lo último que vamos a ver hoy. El martes vamos a continuar con duelo, porque todavía me queda. Tenemos a unos autores contemporáneos, ¿sí? Que proponen que el duelo implica una serie de tareas, ¿sí? Que la persona doliente debe realizar para adaptarse adecuadamente a esa pérdida. Esas tareas
afectan ¿qué? Las creencias e identidades de dolientes y son esenciales para la reconstrucción personal. ¿Cuáles son esas tareas? Tarea número 1, acuérdense que estas tareas pueden ir variando también. Tarea número 1, aceptar la realidad de la pérdida. ¿Sí? Lo primero que uno hace ante una pérdida es la negación de la pérdida. Eso es lo más común, la negación. ¿Sí? Incluso cuando hasta la muerte era lo esperado, ¿no? Y acá es crucial aceptar la realidad. ¿Sí? Asumir que eso que se perdió, por ejemplo, algo que no sabemos que no va a volver, es la muerte, ¿sí? De un ser querido, de un animal, de una planta, cosas que realmente sabemos que no van a regresar, que no van a volver, es crucial aceptar esa realidad. Un divorcio, por ejemplo, una separación, podemos volver a reencontrarnos en algún momento. Otro duelo, por ejemplo, de alguna pérdida que sabemos que no va a regresar es, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente de tránsito y tienen que extirparle el brazo, por ejemplo. ¿Sí? La negación es lo primero. Bien, puede manifestarse mediante ese comportamiento de momificación, donde se mantienen las pertenencias por ahí, por ejemplo, de una persona fallecida, donde no se hace ningún cambio en el hogar, en el cuarto. Está recién en esta primera tarea de duelo, la negación de la pérdida. ¿Sí? Segunda tarea, elaborar el duelo de la pérdida. ¿Sí? Sabemos que toda pérdida conlleva dolor, ¿no? ¿Sí? Si nosotros ese dolor lo suprimimos, lo evitamos, ¿no? El proceso de duelo, ¿qué hace? Se alarga en el tiempo, se prolonga en el tiempo. Entonces es necesario reconocer y resolver ese dolor. ¿Sí? Si no lo resolvemos, vamos a requerir de ir a una terapia para poder resolverlo. Tercer tarea, adaptarse al mundo sin esa persona fallecida. ¿Sí? Y acá se incluye adaptaciones externas, ¿sí? Donde nosotros nos tenemos que ajustar al entorno sin esta persona. Y también adaptaciones internas, porque muchas veces cambia nuestra personalidad, nuestra autoestima, nuestra eficacia, y también adaptaciones espirituales. Revisamos nuestros valores, nuestras creencias, ¿sí? Cuarta tarea, hallar una conexión perdurable, ¿sí? Y enmarcarse a una nueva vida. Acá el doliente debe encontrar un lugar adecuado para esta persona que falleció en su vida emocional, hablo, ¿no? ¿Sí? Permitiendo establecer nuevas relaciones. Es una de las tareas más difíciles que hay, pero si no se realiza, se impide que avancemos. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. Seguramente a todos nos ha fallecido algún ser querido. Donde al principio nos invade la tristeza, nos invade el llanto, donde es imposible por ahí no recordarlo y sentirnos tristes. ¿Sí? Con el paso del tiempo, cuando uno supera estas pérdidas, recuerda a esa persona con un sentimiento más
más tranquilo, podemos decir, de tristeza, pero lo recuerda casi siempre con una sonrisa. ¿Sí? A mí me pasa cuando fallece mi abuelo materno, que fue como medio inesperado la situación, donde estuve muy mal. Hoy en día, cuando nos reunimos, qué sé yo, con mi madre, con mis hermanas, y lo nombramos al abuelo Quique, ya lo nombramos y lo recordamos con sus payasadas y nos reímos de las cosas que hacía. Y te acordás cuando el abuelo fue al cumpleaños de mi otra abuela, la que falleció, y tenía dientes postizos y fue al baño y se le cayeron los dientes postizos en el inodoro y tiró la cadena y tapó todos los caños del club. Lo recordamos ya de otra manera, ¿sí? No significa que no duela, porque obviamente la pérdida sigue ahí, pero ya no lo recordamos con tristeza, ¿sí? Tratamos de hallar una conexión que sea, como dice ahí, más perdurable con mi abuelo en este caso, recordando todas las cosas buenas que hizo, ¿sí? No recordando el por qué falleció, por qué no hice esto, por qué y por qué, porque si no el proceso de duelo no lo terminamos más. ¿Sí? Próxima clase, el lunes. No, el martes, perdón. Ya dije lunes, ay Dios. El martes vamos a ver síntomas del duelo, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de síntomas, síntomas cognitivos, emocionales, conductuales, síntomas orgánicos, ¿sí? Vamos a ver también las etapas del duelo según Bowlby, ¿sí? Que entra en esas etapas de duelo que son diferentes, fase de entumecimiento, shock, son muy parecidas, fase de anhelo y búsqueda, fase de desorganización y desesperanza, y fases de reorganización. Y también vamos a hablar, sí, el martes, Juli, el martes, yo me equivoqué, dije lunes, martes a las 15 horas va a ser el recuperatorio de la clase anterior, que no pueda estar, la puede ver grabada, de eso quédense tranquilos. Y vamos a ver los tipos de duelo, porque hay duelo normal, duelo bloqueado, duelo complicado y duelo patológico, ¿sí? Y también vamos a comenzar, pues nos va a quedar tiempo, con características de la intervención en primera respuesta, ¿sí? Que yo creo que en el campus está habilitado, si no, cualquier cosa lo vamos a abrir, voy a abrir el campus para corroborarlo por las dudas, si el próximo PDF está colocado, yo creo que sí, me parece que les habilité todo, pero lo voy a corroborar. Denme un segundo. Duelo. Eh, exacto. El PDF que sigue dice emergencias, urgencias y víctimas. ¿Sí? Ese es el otro PDF que también vamos a empezar a ver seguramente la clase que viene, ¿sí? Que va a ser el día martes. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere contarnos algo, compartir algo? Yo quiero aclarar una cosa. El grupo de WhatsApp, vieron que tiene un horario para hacer consultas. Quiero decir una cosa, el grupo de WhatsApp de primeros auxilios psicológicos, como pasa también con el grupo de coaching emocional, no se cierra nunca, ¿sí? Si alguien en algún momento necesita hablar con alguien y quiere escribir en el grupo o también tiene mi número, lo puede hacer si quiere. Las dos cosas, Mica, dice, el trauma
¿se puede superar o solo se sobrevive? O se sobrelleva, mejor dicho. ¿Qué creen ustedes? A ver, el trauma sí puede ser una cicatriz bastante difícil de borrar, ¿no? ¿Sí? Muchas personas, yo creo que logran superarlo con el tiempo, siempre con el apoyo adecuado, ¿sí? El trauma se puede procesar y se puede sanar, ¿bien? Pero hay algunas experiencias que pueden dejar marquitas, como digo yo, duraderas en el tiempo, ¿sí? La clave es buscar ayuda, hablar sobre lo que pasó y permitirse sentir uno sin juicio, sin juzgarse. Jessy, ¿querías decir algo? Perdón que levantaste la mano y... ¿No? Esa es mi opinión. Sí se puede superar, pero como digo, siempre hay que poner un poquito de uno eh, para poder sobrellevarlo, como vos decís, o intentar superarlo, ¿sí? Hay que encontrar la persona ideal también, ¿bien? Porque, sí, exacto, como dice Jessy, depende del apoyo y cómo te abras a la vida para que todo fluya, exactamente. A ver, por ejemplo, una persona que necesita de un psicólogo, ¿no? No todos los psicólogos son ideales para uno. Yo puedo empatizar más con uno que con otro. Puedo formar un vínculo con un psicólogo que con el otro no lo formé y lleva tiempo encontrar un profesional de la salud donde uno se sienta cómodo, donde uno se sienta escuchado, donde uno se sienta contenido. ¿Sí? No, yo porque ya fui a un psicólogo y no me sirvió para nada. No encontraste la persona ideal para vos. ¿Sí? Y como hablamos la otra vez, creo que fue con el grupo de ustedes o con el de acompañante, no estoy segura. Ir a un psicólogo no significa que uno está loco, ¿sí? Uno puede ir a un psicólogo por un evento que le pasó en este preciso momento, ¿no? Porque tu vida es todo un desastre y un fracaso y no servimos para nada. Ir al psicólogo es cosa normal, ¿sí? No tengan miedo de por ahí dar ese pasito, de por ahí consultar con un profesional de la salud, ¿sí? Porque hay muchas cosas que por más que nosotros creamos que somos fuertes y que lo podemos superar y no, ya está, ya no me duele, ya no me lastima, no siempre es cierto. Lo voy a decir así, no siempre es cierto. Nosotros, los seres humanos, solemos autoengañarnos, ¿sí? Y más con cosas que nos duelen, con cosas que nos lastiman, con cosas que nos molestan, ¿sí? Esto es como el perdón que uno le da a otra persona. Yo le hice daño a Jessy, perdón Jessy que te pongo, pero soy la única que tiene la cámara prendida, entonces yo le hago un daño a Jessica y le voy a pedir perdón. Yo le digo, Jessy, perdóname, me equivoqué. Yo se lo estoy diciendo, sí, Jessy va a decir, ay, gracias, Nay, sí, te perdono. El perdón mío puede ser real o puede ser irreal. Y el sí te perdono de Jessy puede ser real o puede ser irreal. ¿O no? Entonces nosotros nos autoengañamos. Y Jessy va a decir, no, pero la Nay me pidió perdón de corazón y yo del otro lado me estoy riendo. Y digo, Jessica se creyó que yo la perdoné.
¿O no? ¿Sí? Entonces nosotros nos autoengañamos como personas. Entonces está bueno ser sincero con uno mismo también. Bien, porque uno dice, yo soy sincero. Sí, puede ser. Con los demás puede ser. Con uno mismo, ¿cuántos de nosotros somos 100% sinceros con nosotros mismos? Les puedo asegurar que 100% ninguno. ¿Bien? Piénsenlo. Nos vemos, chicos, si Dios quiere, y el que pueda, el próximo martes. Si no, nos vemos de nuevo, perdón, el jueves a las 17 horas. ¿Sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten, por favor. Pásenla lindo. Nos estamos viendo. Chau, chau.